corría el año de 2006 y en un lugar de Brasil llamado Esperantina, un concejal, con nombre bíblico por cierto, llamado José Arimateia Dantas, Lacerda, impulsó una ley para defender el placer sexual de las mujeres, para estudiarlo, para abordarlo como una cuestión de salud pública. Este brasileño se basó en una encuesta de alumnos de la Universidad Federal de Piauí, que detectó en esa encuesta que el 28% de las mujeres de esta región eran incapaces de llegar a un orgasmo o tenían dificultades para lograrlo. Ese es el tema de esta mesa hoy con Lourdes Encinas y Janet Arrizón, a quien doy la más cordial de las bienvenidas como cada sábado. Gracias, Lourdes. Gracias, Janet. Qué gran tema, ¿eh? Bienvenidas. Sí, no, muy buenos días a ti y a todas las personas que nos están escuchando, Janet. Me gustaría pasar ya a la entrevista que tenemos programada con una experta en el tema, que es Edel Cárdenas. Ella es una sexóloga certificada y además doctora en el tema, y es muy reconocida a nivel nacional en este tema. Edel, creo, ¿me dices, estás en la línea? Ay, claro que sí, por supuesto. Muy buenos días, feliz fin de semana y con un tema, wow. Buenísimo. Con un tema que no solamente mueve el cuerpo, sino también mueve la vida misma. Así es. A ver, cuéntanos, platícanos aquí a la audiencia de Grupo Radiorama Sonora, ¿por qué hay que celebrar el orgasmo femenino? ¿Por qué hay que reivindicar el que las mujeres podamos y debemos sentir placer? Bueno, punto número 1, el orgasmo es una parte sustancial y esencial de la sexualidad, no solamente de las mujeres, sino también de la comunidad en general, pero es un punto importante, pero no focal. Punto número 1, a nosotras, sobre todo las mujeres en la parte norte, yo soy de Culiacán y Sonora, pues somos hermanos, casi, sí, pero también casi paisanos. nos educan de la misma manera. Y nos dicen, sobre todo yo fui de una generación donde si te cachabas tocándote, manotazo, y sí me lo di para aquellos que piensan que no me di, sí me di el manotazo. Déjate ahí, niña cochina, indecente, arderás a las llamas del infierno, pecaminosa, ¿no? Yo les juro, de verdad, querida audiencia, les juro que el día que yo me muera, el infierno va a estar y así de, el penthouse, por favor, se lo dan Edelmira, claro que sí, porque el tocarse, el explorarse, el descubrirse y sobre todo contactar con tu placer es un tema que lamentablemente en nuestra cultura machista pues no somos educadas para eso. Las mujeres al mismo tiempo que aprendimos a hablar, nos educaron a callar o nos enseñaron a callar. Sí. ¿Eso qué significa? Son temas que no se hablan, son temas que esperamos que lleguen y además, no sé si en el caso de ustedes, ¿verdad? Pero en el mío sí me dicen, se tienen que llenar, pues ni que fuéramos pinacos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo contactar con el placer si traigo tabú, prejuicio, miedo? Y además, el hecho de esperar siempre que sea otra persona quien venga, me colme y me enaltezca en el camino que me lleve al placer. Por lo tanto, que ya todavía hace algunas décadas el orgasmo era totalmente ignorado y nadie se preocupaba por él. Hoy es uno de los temas más recurrentes, pero también es uno de los temas que se han vuelto obligación. ¿Por qué obligación? Porque si no tienes un orgasmo significa que no tuviste éxito. Si no tienes orgasmo significa que la pareja que tienes pues es bueno o buena para nada. Sin embargo, aquí lo que tenemos que empezar a ver y a poner sobre la mesa más en estos tiempos es la importancia de descubrirte a ti misma, la importancia de convertir la sexualidad en una clave esencial para descubrirse a sí misma. Y lamentablemente nosotros siempre esperamos a través de los cuentos de hadas, ¿verdad? De los que además te dicen calladita te ves más bonita, en mi caso y seguramente en Sonora también, porque ahí vamos. A mí me dijeron, esa es tu cruz y aguántate, ¿no? Así Pero es. cuando empezamos a descubrir nuestra sexualidad es totalmente diferente. Escúchenlo, por favor, la vida sexual de una mujer cambia radicalmente, no la primera vez que tiene un contacto sexual,
sino la primera vez que tuvo un orgasmo consigo misma. Hola, buenos días. Les saluda Janet Rizón. Estoy aquí en cabina con Lourdes y con Jesús. Retomando un poco lo que dice, que es parte de la violencia. Al final la violencia es integral, no son hechos aislados. Quisiera poner en contexto que Sonora es uno de los estados con mayores índices de violencia sexual. Y creo que hablar del orgasmo femenino también es separarlo del darle placer a otro y también del tema reproductivo. Quisiera preguntarle si ya hay un cambio cultural, si usted atendiendo ha visto una modificación de las mujeres, de cómo perciben el sexo, si hemos avanzado o si estamos todavía en ese tiempo en el que hablábamos únicamente de hay que tener relaciones para tener hijos, ¿no? Lamentablemente, muy buena pregunta. Lamentablemente en nuestro país, tras una educación totalmente religiosa, rígida, y sobre todo donde el símbolo más importante de la práctica sexual es con fines reproductivos, eso excluye la posibilidad de que la mayoría de las mujeres puedan contactar con el placer, porque siempre el objetivo principal obviamente tiene que ver con el embarazo. Sin embargo, vivimos en un país donde la educación sexual no es accesible, y les voy a decir, obviamente sí, Edelmira, ya vienen los libros de texto. La educación más importante viene de casa, para empezar. Y en casa, ¿cómo se habla de la sexualidad? ¿Te enseñaron a contactar con tu cuerpo? ¿Te hablaron del placer? No, en el caso, no sé si a Jesús fue la excepción, pero en el varones es, ahí están los condones en el buró. Yo ya, mi hijo, ya lo preparé. Ajá, y en el caso de las mujeres, ¿qué se nos dice de la posibilidad de enriquecer nuestra sexualidad? Para empezar, un contacto placentero sí tiene que ver con esa educación de cómo cuidarse y cómo lograr no tener un embarazo no deseado, y de esa manera tener la libertad de explorar más la posibilidad del placer en tu sexualidad. No se nos habla de masturbación, no se nos habla de autoerotismo, y estamos pensando que la práctica siempre es cuando estés enamorada. Eso viene del amor romántico, donde te dicen como Blancanieves, ¿no? O que le decían, daño a no, pues hasta que no venga el beso de amor, entonces podrás estar enamorada y podrás entregarte. La pobre estaba más muerta cuando llegó el príncipe, pero solamente cuando la besaron, ella pudo no revivir. ¿Qué edad es la indicada? Sí, ¿Qué edad es la indicada para hablar con nuestras hijas y nuestros hijos? Yo me pregunto, tengo un hijo de 8 años y de verdad, aún cuando estoy inmersa en estos temas y que creo que tengo información, ¿cómo le hacemos las mamás y los papás para involucrarnos y empezar a hablar para de esto? Empezar, hay que hablar las cosas como son y con las palabras correctas. Por ejemplo, yo te preguntaría, ¿qué pasa cuando tu niño se mete a bañar y le dices, mi amor, cuando quieres que se enjuague bien sus genitales, ¿cómo le dices? Lávate bien, la verdad, di la verdad, ¿cómo le dices? Pues mira, en mi casa el pene se llama pene, pero eso ya me costó que me haga preguntas que no sé contestar. Así de, mamá, ¿y te gustaría tener un pene? ¿Y te gusta el pene de mi papá? Me dijo una vez. Entonces, sí, creo que en mi casa tenemos pasos, pero la verdad no sé en qué momento ya abrirlo como una conversación. ¿Y cómo? O sea, ¿dónde encontrar porque además, fuentes, material, digamos, que te ayuden para poder dar una orientación correcta? La suficiente pedagogía, pues, para un niño de esa edad. A ver, y además me encanta el tema, porque además el tema del día de hoy es orgasmo femenino. Y si entramos a cómo educar sexualmente a nuestro hijo, eso justo, y además me encantó y les agradezco mucho que se habla de esta manera, porque justo siempre cuando queremos tomar posesión de tu sexualidad, inmediatamente nos distraemos y nos vamos siempre hacia otros temas, y sobre todo cómo educar a nuestros hijos. Lo primero es que si mi hijo en casa, en lugar de decirle pene y vulva, porque la niña es vulva, la vagina está adentro, le dices tu pilín, tu pizarrín, tu conchita, tu moñoñongo, tu trisquispuchis, y lo peor, hoy ni siquiera le llama por su nombre, hoy dice, lávate, o sea, ya ni nombre. Desde ahí, los niños van creciendo sabiendo que en casa es un tema que no se habla. En casa, esa parte de tu cuerpo es vergonzante e innombrable. Entonces, si desde casa, desde bebé,
empezamos, mi amor, te voy a lavar tu pene, mi reina, hay que lavarse bien la vulva, mi cielo. No hay que permitir que un desconocido o una desconocida llegue, así sea tu abuelo, tu tío, tu primo, toque tu vulva. Si yo las cosas no las llamo por su nombre, pues lo primero que estoy inyectando en esa criatura es morbosidad. Ujú. Y si el padre me dice que eso lo he visto porque he visitado toda la República Mexicana en mi proyecto de investigación de educación sexual, en todas partes, cuando me dice, es que mira, me da, porque al niño le tengo que decir pene si apenas tiene 3 años. Pues sí, pero la mano se llama mano, Así la es. rodilla se llama rodilla, el pie, su pene se llama pene. Pero cuando el tono que le doy es de morbosidad, estamos educando en morbosidad. Cuando el niño o la niña está tocando sus genitales, explorando, no podemos hablar de masturbación porque no lo hace de manera consciente, sino es un hecho repetitivo por placer, porque tocó ahí y por accidente pues sintió placer y lo sigue repitiendo. Pero si yo educo y digo a mi hijo, sé que se siente rico, sé que es una parte del cuerpo que solamente se vive a solas y en privado. No importa que tenga 1 año, no importa que tenga 2, no importa, mis hijos tienen 19 y 21 y hasta el día de hoy eso se vive a solas y en privado. A solas y en privado, y disfruta tu cuerpo, pero a solas y en privado. Entonces, eso va marcando la pauta. Cuando los padres me dicen, no, es que yo creí que vulva y pene, pero en la escuela cerraron de mis hijos porque dicen que están muy alebrestaditos. Siempre. Edel, también el hablar del orgasmo, el hablar de placer, específicamente en el caso de las mujeres, habiendo sido un tema tabú, incluso que sigue en algunas regiones siendo un tema, pues incluso llegando a los extremos de la mutilación genital, se convierte esto también en una postura política, en una postura de reivindicar derechos incluso. Sí, pero no entendí, no entendí tu pregunta, perdóname. Bueno, eso, que además de las cuestiones de salud, además de las cuestiones de desarrollo personal, el hablar, el discutir, el tener un día dedicado al orgasmo femenino se convierte también en un asunto de reivindicación de derechos de las mujeres. Sí, claro, claro, porque de los derechos sexuales a nivel mundial, uno de los preceptos es que el ser humano tenemos la capacidad de accesar a tu placer y a disfrutar de tu placer con quien quieras y con deseo disfrutarlo, ya sea contigo mismo o con la pareja con la orientación sexual que tú desees. El asunto es que siempre ha sido un tema tabú, siempre ha sido prejuicio en casos, y es un tema totalmente prohibitivo. Por lo tanto, exponerlo, plantearlo, sacarlo, visibilizarlo, es parte del miedo de la gran mayoría. Sabemos que el poder y el control siempre sobre las masas hace un daño, no solamente en la información y en la educación, sino también en la autoestima. Las mujeres en nuestro país no fuimos educadas para tener autoestima. Fuimos educadas para llegar, para trabajar, para servir, para llenar también. Y no soy absolutamente de todo. ¿Por qué visibilizar el Día Mundial, un Día Mundial del Orgasmo? Porque también es un derecho que tenemos la mayoría de las mujeres por contactar con tu cuerpo y por manifestar esa gran necesidad de construirte, de aprenderte y de sentirte. Pero ahí el asunto empieza también, y a la pregunta de Jesús cuando hablaba, es que, ¿cómo le decimos a los chavos? Es que, ¿cómo? Si es un tema que ni siquiera hablamos en pareja. Claro. De hecho, a nivel de adultos también. Claro, a nivel de adultos, Edel. Satisfacción de las necesidades de los demás, y es de, aquí ven, sírvete, digo, hay dichos que nos reímos en las tacitas de café, o nos reímos en las fiestas cuando decimos, ay, cuando termines me tapas. ¿Y qué le dicen al varón, a tu hijo? ¿No? Agarren a sus gallinas porque mi gallito anda suelto. Cualquier hoyo, esa tasa de violación, ¿no? En ese Cualquier hoyo, aunque sea trinchera. Sí. Entonces, ¿en dónde está la educación? ¿En dónde está la información? ¿Y en dónde está el valor que le damos de poder venerar nuestro cuerpo como nuestro templo de placer?
Edelmira Cárdenas, terapeuta sexual, y con esta última reflexión me haces mucho pensar en la importancia, y tú participas en varios espacios de medios, la importancia que desde la comunicación se traten, se oxigenen, se liberen estos temas también de la manera en que lo están abordando Lourdes, Janet y tú en este momento. Así es, y además, bueno, en mi caso yo soy doctora Ajá. en sexualidad. ¿Eso qué significa? Le hemos avanzado. Sí. También tengo mi carrera en comunicación y también soy maestra en sexualidad. ¿Eso qué significa? Soy sexóloga certificada. Todos estos elementos y el trabajar en los programas en los que trabajo, en los medios de comunicación, a la población una información donde les digo, sexualidad es divertida, es amena, es contacto, es descubrimiento, es aprendizaje. Si tú te ríes antes del contacto sexual, ya ganaste el 80% de éxito de esa relación sexual. Por lo tanto, si disfrutas, si expresas y si te informas, estás del otro lado. Porque la verdad, la vida es muy sencilla, pero la mente es quien la complica. Y si para ti eso es morbo, vergüenza, culpa y miedo, de la misma manera vas a educar a tu hijo. Por lo tanto, les invito, como, bueno, también Sonorito también es mi paisano, quien no repela, repite. Y si tú no quieres que tus hijos repitan tu propio esquema y tu sexualidad tan precaria, hay que repeler, como fuimos educados, cuánto y cuánto miedo tenemos por explorar nuestra vida sexual. ¿Dónde podemos encontrar información escuchar de los estudios que tienen como para empezar a informarnos que pudiera nuestra audiencia acceder a esos datos? Pues mira, hoy en día la Organización Mundial de la Salud te da una información desde un punto de vista médico. Esa es otra cosa y también buena pregunta. La mayoría estamos buscando más una información que me digan cómo no embarazarme, cómo dar el mejor orgasmo, cómo mantener la llama de la pasión encendida, pero al mismo tiempo es dónde estudiamos esta parte de contacto con las emociones. Sexualidad no es un pene erecto y una vulva mojada. Sexualidad es desde la mañana que me levanto, me saludo, me sonrío si estoy sola, pero también llevarle una taza de café a mi pareja, eso es sexualidad. Que mi pareja venga en la tarde, diga, mi amor, que me hable por teléfono, se te ofrece algo, voy de camino, sexualidad. Que tenga calor y me acerque al abanico, eso es sexualidad. Entonces, ¿dónde encontramos la información? Es necesario empezar a explorar con fuentes fidedignas, no con el simple hecho de satisfacer a otros o a otras o a otras, sino también es importante buscar en tu cuerpo, en la comunicación real, si tienes pareja, y cómo aprender a fluir. Yo lo que les digo, hay demasiadas gentes que dicen ser influencer o coaches que no tienen ni la más remota idea de lo que en realidad es la sexualidad y nos dedicamos a chacotear, a informar a través del morbo o lo aprenden a través de películas pornográficas. Entonces, violentas, yo siempre digo, quien no repela, repite. A ti en lo particular, Edel, ¿dónde te puede contactar una persona que desee informarse o que desee tener un acompañamiento para aprender a conocerse a sí misma, a conocer a su pareja, a trabajar este tema? ¿Dónde te pueden localizar? Muchas gracias. Mira, en Twitter e Instagram soy @sexualmenteedel, en Facebook edelmira.mastersex. Ahí con mucho gusto me pueden mandar un mensajito, nos ponemos en contacto. De hecho, tengo bastante paciente de Sonora, por cierto. Ah, qué bueno. Buena señal. Sí, hay que agregarnos esa pero, lista. Sí. Pero aquí estoy para servirles. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, Janet? A mí me parece un tema muy importante. Yo lo veo desde la parte de violencia y creo que este es un tema que hemos descuidado, que no se ha atendido en México y de verdad creo que el que haya especialistas como él es muy importante porque Sí. no vamos a avanzar de manera profesional en la prevención de las violencias sexuales, que esa es la entrada a una cadena de violencias interminable. Entonces, le agradezco mucho el que haya tomado esta entrevista. Creo que va a tener nuevas seguidoras, me incluyo en ellas. No, y te seguiremos buscando porque estoy segura que este tema
pues da para mucho más y tiene muchas vertientes y es muy importante que lo estemos hablando y sobre todo muy importante lo que dices, de una manera profesional y seria, con alguien que se ha preparado para ello, como tú, y que lo hace pues así, con toda la seriedad que también requiere este abordaje. Yo tengo un tema que me Gracias. encantaría en Además, algún momento dan un invitarte. tema muy importante ya para finalizar. Ah. Conozco los tiempos. Sí. Yo trabajo mucho la violencia. Yo soy una mujer violada 2 veces en mi vida. Esa historia le he platicado mucho porque para poder subirme a un escenario hay que contactar con la emoción y de este tema lo sé y lo hablaremos en otro momento. Sí, Muchas gracias y por la quisiéramos invitación. invitarla después a hablar de cómo esta liberación, dicho entre comillas, liberación sexual de las adolescentes en un contexto de violencia puede llegar a ser la hipersexualización un riesgo para ellas. Entonces, cómo abordar la liberación desde la seguridad. Pero muchas gracias. Por lo pronto hoy nos vamos con un montón de respuestas y creo que con nuevas preguntas. Sí, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Ha sido un verdadero gusto poder platicar contigo, Edel. Igualmente, que tengan un buen fin de semana y aquí estamos. Gracias por llevar a la mesa e informar a nuestro radio escucha. Muchas gracias. Gracias, Edel. Buen fin de semana. Janet, Lourdes, qué interesante tema. Muchas gracias de veras como cada sábado. No, qué bueno que nos dan la oportunidad de traer estos temas a la mesa. Sí, yo le reconozco a Jesús y que hay que decirlo, a Jesús y también a Moisés, el que tenemos libertad de hablar de temas y no hay un sesgo de cómo abordarlos. No, por supuesto. Sí, ¿no? No, pero eso... además, como les decía ahorita, la importancia de quitarle el velito oscuro a este tipo de temas y ponerlos así como deben de ser. Sí, y desde una visión proactiva de cómo le hacemos Sí. con una situación que existe, pero la podemos mejorar y cómo cada quien en lo particular puede sumar a que los problemas dejen de ser problemas. Y la responsabilidad que debemos de tener como medios para entrarle a este asunto también, a este tipo de temas. También nos pasamos grillando en los medios, nos pasamos hablando babosada y media. Hay que hablar temas de salud pública. Este es un asunto finalmente de salud pública. Eso es un asunto de derechos. Y de seguridad. Derechos De seguridad. Lo decían ustedes hace un momento y lo han dicho varias veces acá. Estamos entre los estados con más violencias hacia las mujeres y con más violencia sexual hacia las mujeres. Y todavía hay juzgadores que consideran que si al momento de una violación una mujer tuvo un orgasmo, porque además es una respuesta fisiológica, entonces no existió la violación, ¿no? Exactamente. O sea, hay muchas cuestiones aquí que se tienen que trabajar muchísimo todavía. Muy bien, pues muchas gracias como cada semana por aportarle tanta luz y sobre todo tanta inteligencia a esta mesa, Lourdes y Janet. Gracias. Muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos escuchan.